esa parte. Entonces, bueno, ese era el ejercicio que ustedes tenían para el quiz. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es el balance de masa, ¿sí? El balance de masa, y como todo balance, ¿sí? Lo que es una ecuación que equilibra dos partes, esto y esto, ¿sí? Y lo que concuerda que lo que está entrando dentro de un sistema, en este caso un reactor, debe ser igual a lo que sale. Debe de ser igual, en teoría. Es un equilibrio que hay. Por lo tanto, se mantiene y aplica el balance de la masa o del balance de materia, ¿sí? La ley de la conservación de la materia. También se conserva la energía, pero no vamos a ver balance de energía, sino que solamente vamos a hablar de balance de materia. Entonces, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? O sea, vamos a hoy a comprobar que en un bioreactor también se cumplen estas leyes del balance de masa o balance de materia. Entonces tenemos que la materia que entra a un proceso, en este caso, cuando hablamos de este proceso, hablamos de bioreactores, ¿sí? O sea, son procesos biológicos y estos bioreactores pueden ser usados en el campo industrial y de hecho también en el campo ambiental. Entonces, estos bioprocesos que ocurren dentro de aquí, ¿sí? Transforman esta materia que entra y sale una masa generada, ¿sí? Entonces, hay una materia que entra, ocurre un proceso y ocurre una masa de salida. Entonces, definición en balance, nosotros definimos el balance con una ecuación simple, ¿sí? La masa que entra menos la masa que sale es igual a la acumulación. Pero esto es un balance y, digamos, cuando se habla en bioingeniería de esto, hablamos de un proceso o un balance en caja negra, porque no estamos viendo qué está ocurriendo. Es decir, no hay una transformación de la materia. Y por lo general no, siempre que hablemos de un bioproceso, vamos a estar hablando de una transformación de la materia. Entonces, vamos a resumirlo con esta generalidad, que lo que entra y lo que sale, pero dentro de este reactor se da generación, se da consumo y se da o no se da una acumulación. ¿De qué depende de que se dé o no se dé una acumulación? La acumulación, ¿sí? Se da cuando hablamos de acumulación. Esto hablamos dos estados. Vamos a hablar de estado dinámico. Este estado dinámico, pues no lo vemos aquí en pregrado porque requiere de unos conocimientos en matemática un poco más avanzados, ¿sí? Entonces ya ahí, por ejemplo, vemos cómo, por ejemplo, en algunas universidades ofertan en posgrado materias como dinámica de procesos biológicos y dentro de ese se habla de un estado dinámico, ¿sí? Pero nosotros en esta ocasión vamos a considerar el estado estacionario. Pero sí vamos a saber diferenciar un estado dinámico de un estado estacionario. Ya yo más o menos les había hablado de eso. Digamos, aquí tenemos algo que está entrando al reactor, digamos que este vaso es el reactor y aquí hay algo que está saliendo. Cuando lo que entra es exactamente igual a lo que sale, no hay una variación dentro del reactor. Es decir, que la materia que va a estar dentro del reactor siempre va a ser igual, va a ser constante.
este material que vamos a tener dentro aquí del reactor, va a ser un material constante, porque lo que va a entrar y lo que va a salir va a ser igual. Por lo tanto, no va a afectar lo que está dentro del reactor. No obstante, cuando tenemos un estado dinámico, un comportamiento dinámico, lo que entra no es igual a lo que sale. Entonces, aquí va a ocurrir una acumulación positiva o una acumulación negativa. O sea, no hay acumulación, sino una bajada de nivel. ¿Sí? Hablamos en este caso de acumulaciones negativas. ¿Sí? Es decir, cuando ocurre estas acumulaciones negativas es porque está saliendo más de lo que está entrando. ¿Claro esa parte? No, pero repita Sí, otra vez lo señor. del estado estacionario y dinámico. Ok, sí, señores, que no entiende o que sí entiende. No, yo le estoy preguntando que vuelva a No, pero repetir no. estacionario y Yo, dinámico. listo. Pero por allá Leiner me preguntó. Dijo, Anderson, sí, profesor señor, no, Anderson. señor. Anderson, sí le quedó claro. Claro, profesor. Listo. Bueno, entonces mira lo que ocurre. Yo tengo un mecanismo de entrada. Siempre que vamos a hablar de balance, vamos a hablar de una entrada y una salida. Vamos a tener un proceso y vamos a tener entradas y salidas. Siempre vamos a tener entradas, salidas, entradas, salidas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos. Dentro del proceso, vamos aquí a crear una nueva diapositiva de pronto para explicarte esta parte. Eh, ¿Sí? Vamos a tener un proceso y digamos que este proceso es en este cajón verde, ¿sí? Y aquí va a entrar ciertos materiales que luego vamos a saber qué son estos materiales. Cuando hablamos de esto en microbiología, lo que entra es alimento, un medio de cultivo para el microorganismo. Y lo que sale es producto, ¿sí? Producto. Y estas son las salidas. Y estas son las entradas. Aquí dentro ocurren procesos de generación. Ahorita vamos a hablar de ese proceso de generación, de consumo y también de algo que se llama acumulación. ¿Qué pasa? Ya habíamos visto en reactores tipo batch. Estos ya son reactores tipo continuos. Estos son continuos. Es decir, que cuando vamos a entrar y me van a hablar, el medio de cultivo está entrando a una velocidad de 40 toneladas por hora, por ejemplo, está entrando el reactor. Yo tengo que considerar eso. Y la salida está saliendo tantas toneladas por hora. ¿Sí? Ahora, dentro de esto puede ocurrir o no puede ocurrir la acumulación. ¿De qué va a depender la acumulación? De lo que entra, ¿sí? Y lo que sale, ¿sí? Si yo tengo una llave que vamos a quitar esto de tonelada, vamos a hablar mejor de litros. Tonelada es como muy grande. Vamos a hablar de litros. 40 litros por hora. Si yo tengo en la entrada 40 litros por hora y aquí salen 30 litros por hora, ¿qué ocurre? ¿Qué esperan ustedes que vaya ocurriendo en el tiempo? Si, por ejemplo, yo tengo aquí un nivel en el tanque, aquí digamos esto es un tanque, pues un reactor, de, aquí digamos que tengo niveles que me marcan, ¿sí? Y esto, digamos, aquí me marca los 100 litros, aquí los 200 litros, los 300 litros, los 400 litros,
y los 500 litros. ¿Qué va a ocurrir a medida de que pase el tiempo? A ver, Se van a acumular 10 litros por hora en el se reactor. van a acumular 10 litros por hora. Por lo tanto, este nivel va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar. Como esto aumenta y ocurre una variación, a esto le llamo estado dinámico. Puede ocurrir lo contrario también, de que aquí no entren 40, sino que entren 30. Y aquí salgan 40. Entonces que aquí entren 30 y aquí salen 40. ¿Qué ocurre? Ocurre una disminución y va a haber un tiempo en que va a quedar vacío, ¿cierto? Y aquí cuando ocurría lo contrario, va a haber un momento en que se va a rebosar el reactor. ¿Sí es claro? Eso es a lo que yo llamo estado dinámico. Dinámico, ¿sí? Ahora, ¿qué es el estado estacionario? En el estado estacionario, la misma cantidad que entra es la misma cantidad que sale, ¿sí? Es la misma cantidad que sale, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir ahí siempre? Siempre va a estar en el mismo nivel. El volumen dentro del reactor no va a variar. Es decir, que la acumulación, ¿cuánto va a ser? La acumulación, ¿cuánto va a ser? 0. Cero, exactamente. Muy bien. Entonces, mira que aquí me planteaba que las entradas menos la salida es igual a la acumulación. Entonces yo tengo las entradas menos las salidas es igual a la acumulación. Pero como la acumulación es cero, entonces yo puedo decir que las entradas son iguales a las salidas para el estado estacionario del reactor. ¿Sí o qué? ¿O no? Yeselis, ¿está clarito? Sí, Ahora sí, señor, gracias. listo. Entonces, eso es un estadio estacionario y eso es un estado dinámico. ¿Listo? Entonces, dentro de aquí, del reactor, ocurren también generación y consumo. Y ahorita vamos a explicar qué es la generación y qué es el consumo. Digamos, como el ejemplo, el ejercicio, y ustedes dirán, eh, es el que yo más uso porque pues es con lo que ustedes más se van a encontrar allá afuera, es la producción de alcohol. Si entra glucosa aquí, entra glucosa y sale etanol como producto de la fermentación por la levadura, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se está ocurriendo una generación? Claro que sí, se está generando alcohol, etanol. Se está generando etanol. Hay una generación de una nueva especie química, que es el etanol, que no entra, aquí no entra etanol. Sin embargo, aquí sí lo puedo sacar, ¿sí? Pero eso es ¿por qué? Porque ocurre una generación. Y ocurre un consumo, también ocurre consumo. ¿Quién se consume? La glucosa, no. La glucosa, exactamente. Se consume la glucosa y se genera etanol a partir de la glucosa. Hasta ahí no tiene mucha ciencia, ¿no? Diana Carolina Herrera. Aló. Hola, profe. Hija, ¿eso es claro? Hija, ¿eso es claro? No, profe, ya le iba a preguntar. Mm, ¿Qué no entiendes? No, profe, esta parte no la escuché porque realmente se me estaba yendo
pues el audio, no lo escuché muy bien. Es que yo me conecto es con datos, entonces a veces se me corta, a veces se me sale. Bueno, listo. Mira que estábamos hablando, pero si entraste si escuchaste y si entendiste lo del estado dinámico y lo del estado estacionario. Pues una parte, ahorita cuando preguntó, sí. Pues donde preguntó cuando dijo que se habían entendido, pues esa parte sí, pero esto por acá sí ya voy un poco perdida. Siempre me toca repetir Mm, nuevamente las clases cuando las doy, porque por la cuestión de bueno, los datos. ok. Pero sí, sí me podría repetir pues esta parte Listo. Mira Diana muchísimo lo que mejor. ocurre. Mira Diana lo que ocurre. Dentro de un reactor, este reactor es esta bolita que tenemos acá, ocurren procesos de acumulación, generación y consumo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una entrada de glucosa, ¿qué es la glucosa? La fuente para que la levadura produzca el etanol. Entonces, está entrando glucosa dentro del sistema y estoy sacando etanol, básicamente. Esto es lo que está ocurriendo dentro ahí. Hay un material que se está generando, una especie química. ¿Qué especie química se está generando? ¿Mm? El etanol, Se profesor, está generando el etanol. Y hay una especie química que se está consumiendo. ¿Quién es esa especie química? la glucosa. La glucosa. Se está consumiendo. Porque esa glucosa, si nosotros hacemos un análisis, una cinética en el tiempo, ¿sí? De consumo de azúcares, y este es el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4. Y digamos, aquí han pasado 4 horas, aquí 8 horas, aquí 12 horas y aquí 16 horas. ¿Cómo va a ser esa cinética de el azúcar? ¿Cómo van, digamos que estos son los azúcares, este es el nivel de azúcares. Aquí empieza azúcares, azúcares, y aquí tengo una concentración, digamos que empezamos con una concentración alta de 30%, aquí está de 20%, del 10%, y aquí está 5%. ¿Qué va a pasar con ese azúcar? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia del azúcar? A A disminuir. disminuir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se consume. Entonces vamos a encontrar una cinética del azúcar así, de que se está consumiendo. Pero por lo contrario, entonces este es el producto o la especie química que se consume. Pero por otro lado tenemos una especie química que se genera, es decir, la concentración de etanol. Concentración de etanol la tenemos aquí en diferentes cinéticas. Entonces tenemos a la hora 4, a la hora 8, a la hora 12, a la hora 16. Y tenemos aquí diferentes concentraciones de etanol, ¿sí? Aquí tenemos 5, aquí tenemos 10, aquí tenemos 15, aquí tenemos 20% de etanol. ¿Qué va a pasar a medida que pasen las horas? Pues se va a generar, Aumentar. a aumentar. Claro, eso lo tenemos muy claro, eso es muy facilito de entender. Pero aquí dentro, esto lo identifico como consumo y esto lo identifico como generación, ¿sí? Y también, pues, tenemos que tener en cuenta que es la acumulación. Mira, yo le explicaba ahorita rápidamente a Yeselis que un momentico, voy a apagar el celular que me están llamando. Listo. Entonces aquí tenemos unos procesos dentro de un tanque, ¿sí? Y bueno, aquí tengo mi tanque, que es este verde que está acá, y aquí tengo diferentes niveles, 100 litros, 200 litros, 300 litros, 400 y 500 litros. Y yo tengo unas entradas. ¿Y qué pasa si esas entradas, yo ponía un ejemplo de que fueran 30 litros por hora y tuvieran una salida de 30 litros por hora? ¿Qué va a pasar con el nivel en el tanque? En el tanque dentro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué crees que pasa con ese nivel? Si está en 200 litros, ¿qué va a pasar con ese nivel? Sube, baja.
¿Cómo, profe? ¿Cómo? Repítame, porfa. Mira, están entrando, voy a pintar el sistemita por acá nuevamente. Tengo un tanquecito aquí, ¿sí? Con diferentes niveles. Y aquí tengo una fuente de entrada, que aquí está entrando el medio de cultivo, ¿sí? Y aquí está saliendo el etanol, ¿sí? Entonces el medio de cultivo entra a una velocidad de 30 litros por hora. Y aquí está saliendo a una velocidad de 30 litros por hora. Y el tanque está a este nivel. Aquí digamos que son 200 litros. ¿Qué va a ocurrir luego de un tiempo? ¿Qué pasa con ese nivel? ¿Aumenta, baja o se mantiene? Se mantendría. Se mantiene porque está entrando lo mismo que está saliendo. Por lo Sí, tanto, claro. no hay una variación en el volumen, en la masa se mantiene. Entonces, podemos que ahí estamos hablando de un estado estacionario. Estacionario. Listo. Pero si yo tengo aquí que entran 80 litros por hora y aquí salen 30 litros por hora, ¿qué ocurre? Está entrando más de lo que está saliendo. Entonces, este nivel empieza a aumentar, ¿cierto? Ahí ya no hablo de un estado estacionario, sino de un estado dinámico. 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 ¿Sí? ¿Qué pasa si este también empieza a bajar? Si aquí entran 80 y aquí salen 130, empieza a bajar. También es un estado dinámico. Lo que yo les decía es que vamos a considerar y vamos a trabajar en estado estacionario. Es decir, allá teníamos que las entradas menos la salida es igual a la acumulación. Por lo tanto, si la acumulación, si en estado estacionario no hay acumulación, porque no hay un aumento ni una disminución, entonces la acumulación es cero. Por lo tanto, la entrada menos la salida va a ser igual a cero. Entonces, yo puedo decir que las entradas son igual a las salidas. ¿Ahorita sí, claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ecuación del balance de materia. Profe, pero ya usted en aquella ecuación, usted nada más colocó entradas menos salidas es igual a la acumulación. Pero y la generación y el consumo, aquí las tenemos. Acumulación, consumo, salida, generación. Tenemos que organizar esa ecuación. Entonces vamos a organizarlas con la ayuda de todos. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar, vale. Vamos a organizarlas así. Por aquí tenemos la acumulación, este signo positivo por acá, este consumo por acá, esta salida por acá. Vamos a colocarlas por acá, los términos. Estos son los términos de la ecuación, ¿sí? Estos son ecuaciones. Listo. Entonces yo tengo, esto es un signo negativo. Ya habíamos dicho que las entradas entran menos la salida, ¿cierto? Perdón. Menos entradas, menos salidas, menos salidas. Vamos a ponerlos más pequeños para que me alcance las líneas. Entonces, entradas menos las salidas. Vamos a colocar el signo igual, es igual a la acumulación. Pero ¿qué pasa con el consumo? ¿Ustedes creen que el consumo lleve un signo positivo o un signo negativo?
Negativo porque se está Negativo. consumiendo, ¿no, profesor? Negativo porque se está consumiendo, exactamente. Entonces, menos el consumo. Y la generación será positiva o será negativa. Positiva. Entonces, más la generación. Vamos a colocar esto más pequeño, el consumo y la generación. Menos el consumo más la generación. La generación es positiva porque se está generando. Eso es igual a la acumulación. Pero como la acumulación es cero, yo puedo decir que es igual a cero. Esto es igual a la acumulación. Y ya ahí tenemos nuestra ecuación que modela el balance de materia. ¿Claro esa parte? Sí, señor. Sí, señor. Listo, listo, perfecto. Ahora bueno, listo. Ahora tenemos la ecuación y esto ocurre dentro de los reactores. ¿Y de qué va a pasar y de qué va a depender muchas veces de que se genere más de lo que se consume, de lo que se consume más de lo que genere? Va a depender de las variables del proceso, las variables físico-químicas, como pH, va a depender, por ejemplo, de la concentración del metabolito, va a depender del grado, de muchas cosas que ocurran ahí. Este consumo y esta generación varían. Este consumo y esta generación varían dependiendo de lo que esté ocurriendo dentro del reactor. Practiquemos. ¿Sí? La parte que más les gusta a ustedes. La parte de los ejercicios. Ojo, tenemos en un bioreactor que produce etanol con ayuda de la levadura Saccharomyces cerevisiae como catalizador, entran 40 kilogramos por hora de miel B con un 25%, con un 52, perdón, con un 52% de azúcares expresados como glucosa. A la salida del reactor se recuperan 50 moles por hora de glucosa. ¿Listo? Ojo lo que tenemos. En un bioreactor que produce etanol, con ayuda de la levadura Saccharomyces cerevisiae, como catalizador entran 40 kilogramos por hora de miel B con un 52% de azúcares expresados como glucosa. A la salida del reactor se recuperan 50 moles por hora de glucosa. Calcule el factor de conversión dentro del reactor, la cantidad de etanol generado, la cantidad de dióxido de carbono generado, la masa en gramos a la entrada y a la salida. Entonces, a mí me gusta que esquematicemos. Tenemos un reactor, que es este que vemos aquí, y en este reactor entra un reactivo. ¿Quién es ese reactivo? La glucosa. ¿Sí? C6H12O6. Aquí está esquematizada dentro de una ecuación química que yo les planteé. C6H12O6. Aquí está mi glucosa. Aquí está entrando la glucosa. Por acción de la levadura obtenemos etanol. ¿Y el etanol qué es? C2H5OH más CO2. Más CO2. Eso es lo que se genera. Entonces me dice de que entra glucosa y sale etanol, dióxido de carbono y la glucosa. ¿Ustedes creen que sale glucosa o no sale glucosa? Profe, repite que se le cortó. Ah, qué pena. Listo. Profesor, Tenemos que... yo creo que ¿Qué crees?
que pues obviamente no siempre, pero a veces sí debe salir algún tipo de glucosa. Claro, va a salir la glucosa. ¿Se acuerdan que nosotros cuando veíamos crecimiento microbiano, a esto le llamábamos S, que es la glucosa que no digiere la levadura? Porque no todo lo que yo eche se va a convertir, va a salir, así sea en un grado muy residual la glucosa, ¿sí? Lo ideal es que esta glucosa tienda a ser cero, tienda a ser cero. Si sale mucha glucosa, estoy perdiendo plata, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo puedo recircular la glucosa que entra, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver, eso es ya un poquito más avanzado, pues no vamos a considerar la glucosa que sale. Pero ahora, ¿quién me dice por qué yo no consideré la glucosa aquí dentro de la ecuación química, aquí en la salida? Si estas son las entradas, esta roja, y la salida es esta que voy a señalar acá de verde, lo verde, esta es la salida. ¿Por qué yo no consideré la glucosa aquí en las salidas, solamente en la entrada? ¿Por qué? Porque se supone que se debe consumir, ¿no? Sí, pero también te estoy diciendo, se supone que debe de consumir, pero en la vida real, y de hecho lo vamos a considerar para este ejercicio, que hay una glucosa que está saliendo. Hay una glucosa que está saliendo. Y esta glucosa que está saliendo, Anderson, ¿sí? Yo la voy a considerar porque no toda la glucosa que yo agregue se va a consumir, ¿sí? Pero porque yo no la consideré aquí en la reacción, o sea, porque yo no volví a colocar aquí más otra vez glucosa. Porque solo se consideran los productos que se generan, porque así no habría cómo balancear la ecuación después, si se considera otra vez la glucosa, ¿no? Bueno, tienes razón. Y para complementarte, ¿sí? Esto es por acción de la levadura. Ojo, aquí estoy colocando, miren, la levadura. Y la levadura no me genera glucosa. Entonces yo estoy colocando la ecuación que se produce, es decir, la reacción química. Y la reacción química no genera glucosa. La glucosa sale como un residual, ¿sí? Como un residual, como no digerido. Esta es la glucosa no digerida por la levadura. Listo. Entonces ahorita dice ecuaciones por componentes. Ah, bueno, listo. Primero, pues, no cayeron en cuenta, pues la ecuación no está balanceada, ¿no? Hay que balancearla. Vamos a balancear la reacción. La clase pasada la balanceábamos así, con un 2 aquí y con otro 2 aquí. Listo. Ahora, yo le voy a llamar por practicidad, le voy a llamar a esta, a la glucosa, le voy a llamar A, al etanol le voy a llamar B y al dióxido de carbono le voy a llamar C. Y voy a establecer las ecuaciones de balance por componente, es decir, A, B y C. ¿De acuerdo? Aunque aquí B no está de este lado, sino que está de este lado. ¿Ok? Sino que eso solamente fue como para recrear un poco. Entonces, yo establezco las Profesor, ecuaciones. disculpe que lo Diga. interrumpa. Devuélvase a la ecuación. Usted, no sé, según mi cálculo, no sé si está mal, serían 8 carbonos, ¿no? De este lado. Y del otro solo Ocho, hay 6. 8 carbonos. ¿Por qué 8 2 carbonos? por 2 4 2 por 2 8 no. 2 por 2. ¿Y de dónde Ah, sale no, el...? me estaba confundiendo con el oxígeno, profesor. Ya, siga. Ok, ok. Listo. Listo. Entonces aquí tengo las ecuaciones por componente. Entonces, ahorita, ¿cómo voy a plantear esas ecuaciones? Y presten atención cómo las voy a plantear. Entonces, yo voy a reorganizar esto acá, perdón, porque sí es mejor que tengamos así. La glucosa entra, eh, ya, perdón, vamos a borrar esto. Entonces, la glucosa sería esta
el círculo, ¿no? El etanol sería el cuadrado y el triángulo sería el CO2, ¿cierto? Entonces, A, B y C, ¿cierto? Cambió porque el igual, antes este triángulo estaba de este lado del igual, ¿sí? A produce B más C, eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a establecer las ecuaciones del balance por cada componente. Entonces, a esto le vamos a llamar línea 1, o sea, línea 1 a las entradas y a las salidas les vamos a llamar línea 2. ¿Claro? O sea, vamos a utilizar el subíndice 1 para las entradas y el subíndice 2 para las salidas. Entonces, empezamos a plantear nuestras ecuaciones de balance por componente. Entonces, tengo los moles de A, ¿cierto? A la salida. Es decir, ¿quién es esa? La glucosa que no fue digerida, ¿cierto? O sea, es esta glucosa que está acá. Esta glucosa que está acá. Y yo les dije que no estaba dentro de la reacción química, pero teníamos que considerarla como como salida. Miren que acá sale. ¿De acuerdo? Entonces, N de A. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el subíndice N? N significa, ¿qué significa? Moles. Moles, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los moles, pero cuando estamos hablando, vamos a borrar para no confundirlo. Entonces, pluma, moles de A en 2, es decir, los moles de A aquí en esta línea, en la salida. ¿De acuerdo? Van a ser iguales a los moles de A en 1, o sea, a este de acá, a los moles de A en 1, entonces, ¿la glucosa que se genera o se consume? Se consume. Y si se consume lleva un signo positivo o negativo, entonces va a llevar aquí menos algo que le vamos a llamar B su I, y este B su I, ¿qué es? Ah, bueno, entonces moles de A en 2. Entonces esto es moles de la glucosa a la salida. Esto es moles de A en 1, moles de glucosa a la entrada, ¿cierto? Ahora, el B sub I, ¿qué será? El B sub I es un coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico? Este de acá que nosotros calculamos. Este. ¿Y cuál es el de este? ¿Cuál es ese coeficiente estequiométrico? 1. 1, exactamente. Entonces, este B sub I es 1 por algo que se llama E. Y E lo conocemos como, es una letra griega que se llama epsilon, significa grado de avance. Grado de avance. ¿Listo? Entonces ya tenemos que Na sub 2 es igual a las moles de A sub 1 menos B sub I por el grado de avance, es decir, coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Y allá, ¿cuál es el grado de avance en el ejercicio? Eso lo vamos a descubrir. Ahora, planteamos otra ecuación.
para las moles de B. Moles de B en 2, o sea, aquí moles de B la salida, será igual a las moles de B en 1, ¿cierto? Más este coeficiente estequiométrico de B, ¿cuánto es quién es B? El etanol, ¿no? ¿Y cuánto es el coeficiente estequiométrico de B? 2, ¿cierto? Más 2. Ay, y ahorita porque lleva un más y no un menos. Porque generación, no está Porque generando. exactamente, porque B se está generando. 2 por el grado de avance. Ahora vamos a calcular las moles de C a la salida. Entonces las moles de C a la salida serán iguales a las moles de C en la entrada, o sea, moles de C en 1, más 2. ¿Por qué 2? Porque también 2 es el coeficiente estequiométrico por el grado de avance, que es E. ¿Claros hasta ahí? Sí, Listo. Ahora vamos a hacer algo que se llama factor de conversión o la conversión. ¿Cuánto es la conversión? Vamos a hacerlo de este lado aquí. Conversión. No, vamos a hacerlo aquí en Nikijam. Entonces, vamos a calcular el factor de conversión. Y este factor de conversión le vamos a llamar X, ¿sí? Y X va a ser igual a los moles de A en la entrada menos los moles de A a la salida sobre los moles de A a la entrada. Entonces nosotros, este ejercicio nos proporciona esos datos. Vamos a revisar. ¿Dónde está? Acá. Dice, en un bioreactor que produce etanol con ayuda de la levadura Saccharomyces cerevisiae como catalizadores entran 40 kilogramos por hora de miel B con un 52% de azúcares expresados como glucosa. De ahí podemos despejar y calcular los moles de A, que es la glucosa. Entonces, vamos a calcularlos. ¿Cuántos serán los moles de A a la entrada? Si entran, ¿cuánto es? 40 kilogramos por hora. 40 kilogramos por hora. 40 kilogramos por hora, perdón por el kilómetro ahí. Entonces, si yo tengo 40 kilogramos, lo multiplicamos por el 52%, es decir, por 0.52, esto me va a dar la cantidad en gramos, en kilogramos de azúcares, que eso es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 40 por 52% es igual a 20,8 kilogramos. 8 kilogramos de azúcares. Si lo pasamos a gramos, serían 20.800 gramos. Gramos de glucosa. ¿El peso de la glucosa son cuánto? 180,16 gramos mol. Entonces, tenemos 180,16 gramos mol. Cancelamos gramos de glucosa con gramos de glucosa y allí tenemos las moles de glucosa que serían, muchachos, vayan conmigo. ¿Cuántos serían las moles? Espéreme que me perdí. Ese 180,16, ¿de dónde lo sacó?
Se Ese pesa es la el, glucosa. ese es el peso molecular de la glucosa. Ah, ya, ya. Ya sé. Entonces, ¿cuánto sería aquí los moles? Estamos sacando los moles de glucosa. ¿Cuánto serían? 115 me da a mí, 45. ¿Ustedes les da así? Profesor, ese es Mo- 20,8 o 200 o ¿qué tiene ese número ahí todo raro? No entiendo cuál es. ¿Cuál es este? Ajá. 20.800. ¿Cómo? 20.800 gramos de glucosa. Ah, porque nos dio 20,8 kilogramos. Ay, los pasó a gramos, ya. Sí, para calcular los moles. Porque si no, calcularíamos los kilomoles. Pero vamos a trabajar en moles. ¿Listo? Bueno, entonces ya yo tengo que entran 115,45 moles de glucosa. Entonces, estos son los moles de A, moles de glucosa en uno, en la entrada. Entonces, ya yo tengo que X será igual a los moles de azúcar de glucosa en la entrada, que son 115,45 moles de glucosa. ¿Sí? Menos los moles de la glucosa a la salida. Vamos a ver qué me dice el ejercicio. 50 moles por hora. A las salidas del reactor se recuperan 50 moles por hora de glucosa. O sea que tenemos aquí 50 moles por horas de glucosa sobre moles de A en 1, es decir, sobre esto mismo, sobre 115,45 moles. ¿De acuerdo? De esa forma, nosotros tenemos X, que es nuestro factor de conversión. Ojo, hay veces, hay ejercicios que nos dan el factor de conversión y nosotros tenemos que hallar lo otro. ¿Cuánto nos daría ahí el factor de conversión? 0.56. 0. A mí me dio 0.567. ¿Sí o qué? Listo, ya tenemos el factor de conversión. Ahora, con ese factor de conversión, nosotros trabajamos. Con ese factor de conversión, tengámoslo en cuenta, porque con ese factor de conversión vamos a calcular algo importante. ¿Qué será que vamos a calcular con ese factor de conversión? ¿Para qué me sirve ese factor de conversión? ¿Qué quiere decir esos 0.567? ¿Quién me dice? ¿Quién me da una interpretación de eso? ¿Quién me da una interpretación de eso? ¿Será un factor de conversión alto o bajo? Chicos, Aquí estamos Medio tal pensando. vez, profesor. ¿cómo? ¿Qué significará ese 0,567? Quiere decir que el 56,7% de la glucosa que yo estoy agregando en el reactor se está convirtiendo en etanol. El otro, si nosotros restamos 1 menos 0.567, ¿sí? 0.1 menos 0.567, eso da 0,4433. ¿Sí? ¿Qué significará eso? Ese factor de conversión. Esto es el azúcar que se está convirtiendo en etanol. Este otro, el 43,3% que estoy agregando de glucosa, no se está digiriendo. O sea que ahí ¿De hay acuerdo? esfuerzo, profesor.
Exactamente, sí. Entonces, eso es, usted debe interpretar del 0 a 1 lo mismo como de 0 a 100. Profe, espere que se me cortó ahora. ¿El uno de dónde lo sacó? O sea, No, pues para calcular el restante. ¿Qué quiere decir que si, por ejemplo, ok. el factor de conversión es 1? ¿Qué quiere decir si el factor de conversión es 1? Que toda la azúcar está convertida, ¿no? Que todo el azúcar se convierte en etanol, que no voy a tener, es lo ideal, ¿no? Tener 1, que todo el azúcar que estoy agregando se está transformando en alcohol, pero aquí solamente el 56.7% se está transformando en alcohol. ¿Sí? Ese es el factor de conversión. Ahora, ese factor de conversión, en dado caso, por ejemplo, si el ejercicio me da el factor de conversión, yo con este factor de conversión puedo hallar los moles. ¿Sí? Digamos que yo no sé cuántos son las moles de B, de A en 2. ¿Sí? Digamos que yo no sé cuánto es esto. Yo tengo esto como N de A en 2. Y yo lo despejo, entonces yo tengo 0 punto, entonces vamos a despejarlo con, con las incógnitas. Digamos que yo no tengo las moles de la salida de A. ¿Sí? Entonces yo tengo X es igual a las moles de A en 1, que sí lo conozco, menos las moles de A en 2 sobre las moles de A en 1. ¿Cierto? Pero yo conozco las moles de A en 1, las moles de A en 1, el factor de conversión, pero no conozco la mole, digamos, este dato no lo conozco, este de 50 mol, pero sí conozco ese 0.567. Entonces ese 0.567 va a ser X. Entonces yo voy a despejar para encontrar las moles de A en 2. ¿De acuerdo? Yo puedo despejar para encontrar las moles de A en 2. ¿Sí? ¿Cómo despejo aquí? Las moles de A en 2. Inicialmente, X, bueno, vamos aquí, lo voy a hacer así. X, este ¿qué está haciendo? Restando, ¿no? Sí. Sí, señor. Restando. ¿Qué lo paso? Positivo. Lo paso a sumar, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, vamos primero a despejar este que está de acá. ¿Sí? X, este que está dividiendo, lo mando para acá a multiplicar. X por N A en 1 es igual a las moles de A en 1 por menos N de A en 2. ¿Sí o qué? Tengo esto. Lo único que hice fue mandar este para acá a multiplicar. Estaba dividiendo y lo mandé a multiplicar. ¿Cierto? Ahora, ¿yo qué hago? Necesito despejar las moles de A en 2. Esta de acá. Este que está haciendo acá, de este lado. Las moles de A en 1 de este lado, ¿qué están haciendo? Sumando. Sumar. Sumando. Las mando de este lado ¿a qué? A restar. A restar. Entonces, me queda que las moles de A en 1, restándonos negativas, ¿sí? Más esto que está acá, X de N de A en 1 es igual a la menos moles, porque esto queda aquí a las menos moles de A en 2. ¿Yo qué hago? Para que no me queden las menos moles, sino que me queden las moles, yo multiplico todos los términos por menos 1, ¿cierto? Entonces, si multiplico esto por menos 1, me queda moles de A en 2, y de este lado, ¿qué me va a quedar? Esta moles de A en 1
positivo y estas en negativo, menos X N de A en 1. Pero vemos que hay un factor común, ¿no? N de A en 1 menos N de A en 1 por X es igual a NA sobre 2. Entonces, lo tenemos así. N de A en 2, ¿sí? Es esta parte de acá. ¿Es igual a qué? Es igual a las moles de A en 1 menos X por las moles de A en 1. A las moles de A en 1 menos X, ¿sí? O menos, pues si ustedes quieren, organícenlo así, ¿sí? Menos las moles de A en 1 por X. Se los voy a colocar así para que lo vean facilito. Tenemos un factor común aquí y aquí. Entonces yo puedo decir que las moles de A en 2 serán igual, ¿sí? A las moles de A en 1 por 1 menos X. Profe, ¿por qué? Saqué factor común. Este 1 sale de este a n sub A. Yo lo que hice fue agrupar términos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al multiplicar n de A por n a 1, entonces, por 1, ¿cuánto va a dar? N de A en 1. Y n a en 1 por menos X, ¿qué va a dar? Menos moles de A en 1 por X. ¿Y es claro? No, profe, repita. Uy, si repito, no termino el ejercicio. Ve el ejercicio y hablamos mañana de eso, ¿de acuerdo? Porque ya van a ser las 4. Entonces, yo tengo esto, ya saqué el factor de conversión, y el factor de conversión es 0.567, ¿sí? Trate de ver el ejercicio y para que le coja ahí a esa parte, ¿sí? Simplemente lo que hice fue despejar las moles de A en 2 No, no, en no, esta todo eso sí ecuación, lo entendí, profesor. O sea, lo que estaba era lo último porque colocaba entre paréntesis 1 menos X. porque este factor común, esto de acá es factor común, ¿sí? Ah, ok. Sí, esto es factor común. ¿Por qué? Mira que yo al despejar, al multiplicar, moles de A por 1, ¿cuánto es? Moles de A por 1, véalo acá. Ahora, moles de A por 1 por menos X, ¿cuánto da? Menos moles de A por 1, porque es negativo, por X. Es de acá. Esto sale de acá. Simplemente. Ah, listo, ya. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué me está pidiendo más el ejercicio? ¿Qué me pidió? ¿Qué me pidió? Me pidió factor de conversión dentro del reactor, ya lo tenemos. La cantidad de etanol generado. Ah, bueno, la cantidad de etanol generado. Entonces yo he hecho mano de quién? De esto que calculé acá. ¿Sí? Esto que calculé acá. ¿Sí? ¿Cuál es la que me habla del etanol? Es el A, ¿cierto? El A es el etanol. Aquí yo había dicho que esto, no, B es el etanol, perdón. ¿Sí? B es el etanol. Entonces, pero yo voy a despejar para calcular el grado de avance. Entonces, moles de A en 2, ¿cuánto es moles de A en 2? Yo conozco moles de A en 2. ¿Cuántos son las moles de A en 2? Moles de A a la salida, moles de glucosa a la salida. 50 moles, 50 moles. 50 moles. 50 moles. Es esto de acá. Vamos a reemplazar esto de acá. Moles de A en 2 van a ser igual a ¿qué? A las moles de A en 1, que son ¿cuánto? 115,45. 115.45, ¿sí? Es igual a 115.45. Ahora esto de acá, menos, ¿esto qué será? B sub I, el coeficiente estequiométrico. ¿Y cuánto es el coeficiente estequiométrico de la glucosa? 1. 1. Entonces, menos coeficiente estequiométrico, y el coeficiente estequiométrico es 1, ¿cierto?
por el grado de avance, pero yo no sé cuánto es el grado de avance, entonces yo lo dejo indicado como E, como E. ¿Será que yo puedo despejar de ahí el grado de avance? Ya yo puedo despejar de aquí el grado de avance, ¿o no? Entonces, si yo coloco, este está sumando, pasa aquí de este lado a restar, 50 menos 115.45 es igual a menos E. Para que me quede E en positivo, ¿qué debo hacer? Multiplicar todo por menos 1. 50 por menos 1, menos 50, más 115,45. ¿Sí? Porque este está negativo, pasa positivo, y este está negativo, pasa positivo. Eso es el grado de avance. Por lo tanto, yo puedo concluir que el grado de avance es igual a ¿cuánto? A 65.45. Ok, es esta restica que está acá. 65.45 es el grado de avance. ¿Claro esa parte? Sí, señor. Este es el grado de avance. Listo. Ahora me voy y hago y despejo la concentración. Todavía no he calculado las moles de B en 2. Entonces, las moles de B, ¿quién es B? El etanol. En 2, a la salida, van a ser igual a las moles de B en 1, a la entrada. ¿Y B qué? ¿Se genera o se consume? Se genera. Por eso es más 2 veces E. Ahora, las moles de B en 2 serán igual a las moles de B en 1. ¿Cuántos son las moles de B en 1? Veamos la ecuación. ¿Cuántos son las moles de B en 1? 2. ¿Cuántos son las moles de B en 1? No son 2. No. Y ese 2 es coeficiente estequiométrico. ¿Quién es B? El etanol, ¿cierto? ¿Y quién es 1? En la entrada. ¿Ahí está entrando etanol? Solamente está entrando glucosa. Profe, Aquí, disculpe, pero el profesor de trabajo de grado es bastante puntual y nos espera en la otra, en la sala, en el MIT, ya son las 4. bueno, listo. Yo a partir de la próxima clase también voy a empezar la clase a la 1 de la tarde. Ok, profe. Listo. No sé, chicos, si terminamos el ejercicio o qué, los que no tengan trabajo de grado. Solo como 5 Pero es que, minutos más y terminamos el profe, ejercicio. es que no sé, es que no sería lo ideal Termínalo. porque entonces, es que no sería ideal porque lo que vamos para la clase de trabajo de grado es entonces no vamos a escuchar la explicación. Entonces no sería Queda la como lo ideal, Porque pero va a grabación, ser digo yo. queda la la grabación, grabación. La claro. grabación y mañana me traen las dudas. Claro, termínalo, profe. Sí, voy a terminar la grabación y terminamos, cerramos y ustedes lo ven, los que se vayan para trabajo de grado, y mañana terminamos la clase. Si toca repetir, se repite. Listo. Entonces, moles de B en 2 será igual a ¿qué? A las moles de B en 1. ¿Cuántas moles de B hay en 1 entrando? ¿Cuántas hay acá? ¿Cuántas moles de B hay en 1 hay? Una. Una. Hay un etanol que está entrando acá. Aquí está entrando etanol. El etanol solamente es un producto, por lo tanto no está entrando cero, cero. En la entrada solamente hay glucosa, Ah, solamente hay no, glucosa. es que la B se la estaba viendo como glucosa, por eso era que estaba respondiendo lo mismo. Ya, Ojo, ya mire mi ok, error. listo. Entonces, etanol no está entrando, por lo tanto es cero, por lo tanto es cero. Entonces, las moles de B en la entrada es cero, más 2 veces
el grado de avance. ¿Y cuánto es el grado de avance que calculé? 65.45. 2E. 2 por 65,45. Por lo tanto, las moles de B en 2 serán igual a 130.90. 130.9. 130.90. Eso. Moles de etanol a la salida. Moles de etanol. ¿Listo? Ahora, calcule las moles de dióxido de carbono. Moles de C es el dióxido de carbono, a la salida es igual. ¿Cuánto entra de dióxido de carbono en la entrada? 0. 0. Más, ¿cuánto es el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono? 1. 2. Véalo acá, vean. Véalo acá. 2. Listo. 2. ¿Por cuánto es el grado de avance? El mismo. 65.45. Por lo tanto, las moles de C, o sea, de dióxido de carbono en 2 serían igual a 130.9 moles de CO2. Tenemos en la salida que salen, ojo, 130 moles de etanol, 130 moles de CO2. Y también, ojo, que el ejercicio me dice, y aquí nos valimos de eso, que entran que salen cuántas moles de glucosa. 50, ¿cierto? 50 Señor. moles de glucosa. Ahora vamos a comprobar que el ejercicio está bueno. Lo comprobamos calculando esto. Tenemos 100 en la salida, 130 moles de CO2, tenemos 130 moles de etanol y 50 moles de glucosa. Y esto lo vamos a multiplicar por el peso molecular de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuánto pesa el etanol? El etanol, ¿cuánto pesa? Vamos a buscarlo rapidito así. Peso molecular del etanol. 46. Vamos a dejarlo en 46. No vamos a utilizar esos decimales. Entonces, el etanol aquí por 46 gramos mol. El CO2 pesa 44. 44 gramos mol. Y la glucosa pesa 180. 180 gramos mol. Veamos cuántos gramos están saliendo de B, cuántos gramos de C y cuántos gramos de a la salida. Esto es un 46. $130.9 por 46, ¿cuánto da? $6.021,4. 6.000, 21,4. 6.021. Dejemos ese 4 ahí, te lo regalo. 130 por 44, ahí este es acá por este. 130.9 por 44. 5.759. 759. Listo. Y de azúcar, de glucosa, 50 por 180. Esto está dado en gramos, 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. Y 9.000 de glucosa. En total, ¿cuánto es la masa, el flujo de masa que está saliendo? ¿Cuánto está saliendo el flujo de masa?
20.780 gramos. 20.780 gramos. ¿Y cuántos gramos entraron de glucosa? 20.800, vea. O sea, que tenemos, O sea que 20 no se convirtieron. o sea, que 20.800 es igual a ¿cuánto? 20.780. 20.780. ¿Usted cree que esos 20 gramos, qué cree que son? ¿Qué pasa con esos 20 gramos Porque no faltantes? se convirtió. No, lo que no se convirtió aquí esta vez, los que no se convirtieron fueron 9.000 gramos, que fueron estas 50 Pero moles. eso no Tal vendría vez se siendo lo que convirtieron, hiciste ahorita con el factor de conversión. tal vez se convirtieron en otra forma, profesor. Yo sé que gaseosa o salen en forma de otro producto. Estos. No, aquí está la gaseosa, vea, que es el CO2. Ah, sí, sí, sí. Chicos, esos son los decimales que nos estamos comiendo, porque miren que el etanol, yo les dije que era ¿cuánto? 46,07 gramos mol. O sea, que eso da más, 46,07 por 130,9. Y La más el glucosa, que se comió del decimal de la masa esta del etanol eh, y del... si lo hacemos estricto, nos tiene que dar preciso. Vamos a hacerlo igual. 46,07 gramos por 130 por 130,9. Ahí me da 630, 6.000, 6.030,563. 6.030,563. 563. Ahora para este es 4401, creo que es el peso del dióxido de carbono exacto. Dióxido de carbono, 4401. 4401. Entonces, 44,01 por 5.760,909. 9. Vamos a dejarlo en 9. No, sería 91 entonces, profe. 91, sí, 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 sí. 91. Más los de la glucosa. Vamos a ver, a buscar el peso exacto de la glucosa. 180,156. 9.007,8. 9.000, 9.007,8. Ahora sí sumemos esos. 9.007,8, este y este. Da 20.799,273. 20.799,3. 99,273. O sea, Ajá, sí, 3. ahí van quedando 0,7 gramos, que esos son realmente también en esos decimales. Pero si ven que tenemos un equilibrio en el reactor, o sea, que sí podemos decir que lo que entra es igual a lo que sale. Ya esos son errores de precisión al momento del cálculo. Entonces, eso es claro, claro, claro. Y publique, por favor, el tablerito, profesor, otra vez. Por favor. Listo. Ya listo.
Listo, muchachos. Entonces yo les subo la clase. Yo les subo la clase y cualquier cosa mañana resolvemos dudas. Temprano. Y mañana. Bueno, ¿qué han escuchado de la cerveza? Ya recogieron la plata. Mañana el muchacho les va a dar la charla y vamos a necesitar eso. Yeselis, aquí te tengo tu cepa, ¿oíste? Sí, profesor, usted me comentó que ayer me decía a dónde me tenía que dirigir y quedé esperando. Bueno, pero escríbame. Ok. Profesor, y usted nos quedó compartiendo también un poco más de Pleurotus. A compartirles. Sí, arreglarnos un poquito más de la cepa. Bueno, ese de Pleurotus yo también tengo y sí les voy a dar, pero resulta que no tengo acceso al laboratorio. Entonces, bueno, ¿qué han escuchado? Mañana tenemos la charla de cerveza